Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, en una mañana preciosa, mañana del 9 de enero del 2025, fresquecita que está en la parte de afuera, todavía esos airecitos de invierno, aquí en esta isla del Cordero, Puerto Rico. Le doy las gracias a todo el que de una manera u otra ven los videos, acceden a la página, al canal de YouTube Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, y les doy un saludo y un abrazo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tema que voy a hablar es tanto para la iglesia como para la persona que es inconversa, que no conoce o no ha tenido la oportunidad, o más bien no se ha dado cuenta que necesita a un Salvador, que necesita entregar su vida al Señor. ¿Cuál es el tema? El tema es un rico y un mendigo. Un rico y un mendigo. La Biblia nos relata la historia de este hombre rico, no le menciona su nombre, no se hace mención del nombre de este rico. Y también habla acerca de un mendigo al cual aquí se le da el nombre de Lázaro. Jesús lo llamó Lázaro. Así que más allá de establecer si es o no una parábola, es menester ver unos puntos de vista de lo mucho que se pudiera hablar de esta historia, que yo la considero una historia verídica. ¿Por qué? Porque tiene nombre propio. No se inventaron el nombre. Jesús no se inventa los nombres. Cuando Jesús hablaba de una parábola, hacía mención de la naturaleza o de ejemplos, pero sin dar nombres propios. En este caso, él menciona a Lázaro, porque el tema central es referente a Lázaro y no al rico. Dice en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Verso 19 al 31. Y aquí vemos la historia de el rico y Lázaro, donde dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Del rico, en la historia del rico y Lázaro, no se menciona que él hacía cosas malas. Aquí dentro del relato que estoy hablando, para nada Jesús está diciendo que este hombre era un blasfemo, un ladrón, un adúltero, un fornicario. No, no se habla cosas malas acerca del rico. No vemos que era un asesino, como mencioné. No vemos que era una persona blasfema, un codicioso o alguien que le gustaba practicar el pecado. Vemos a un hombre que además de ser rico, vestía bien y le gustaba la fiesta. Le gustaba mucho la fiesta, porque menciona que cada día, no eran los weekends, cada día hacía banquete con esplendidez. Así que tengan una idea, háganse una imagen de esta persona rica, que tal vez puedan asociarlo con ciertas personas o personajes de su predilección en la farándula. De hecho, estas fiestas que él hacía, las hacía con todo el lujo posible. En Puerto Rico, aquí se dice que cuando estas personas hacen estas fiestas, que botan la casa por la ventana. Sin embargo, del mendigo, Lázaro, porque aquí tiene nombre, Lázaro, a todas luces se lee que su condición social era no pobre, era simplemente paupérrima.
una pobreza extrema, era mendigo y encima tenía en su cuerpo llaga, estaba llagoso. También dice que los perros lamían sus llagas, el cual pudiéramos decir que al hacer eso o ese mendigo Lázaro permitir eso, le daba cierto alivio. Pero llegó el día a ambos, el día de la muerte, el día como he mencionado en otros videos, que nosotros sabemos el día que nacimos porque nuestros padres nos dijeron naciste tal fecha, pero no por conocimiento propio. De igual forma no sabemos el día en que vamos a morir. El día le llegó a ambos, al rico y a Lázaro. Del mendigo Lázaro se dice que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Y aquí yo no voy a entrar en hacer teología de lo que es el seno de Abraham o de lo que fue el seno de Abraham. No voy a entrar en ese tema porque eso no es un tema de discusión en este momento. Pero lo que le pasó a Lázaro da la impresión de que ni siquiera Lázaro fue sepultado, simplemente se murió allí. ¿Por qué? Porque vemos que del rico sí se menciona, se dice que fue sepultado, pero de Lázaro simplemente dice que fue llevado por los ángeles. Dice en el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En otra palabra, aquí no hubo vuelo en escala directa hacia el cielo. Ahora bien, quiero que veamos un pequeño detalle, un detalle aquí que se menciona en el relato que pocos hablan. Todos relacionan al Hades con el infierno. ¿Por qué? Porque es un lugar de tormento, o lo que los judíos conocen o conocían o conocen ahora, como quiera, como el Gehenna. Era ese lugar donde se tira la basura, se tiran los muertos, se queman y ese fuego está constantemente ardiendo. Pero lo interesante es ver que este hombre rico se dirige a Abraham. Se dirige al nombre de Abraham, a la persona de Abraham, y lo llama Padre. Lo llama Padre. Padre Abraham. Dice en el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que es un dato interesante ver a este hombre hacerle mención de Abraham como padre. Y no solo eso, sino que Abraham lo llama hijo. Bien fuerte esto. Yo no sé si se están dando cuenta del relato que Jesús está tratando y el mensaje que está tratando de llevarle a su pueblo, el pueblo judío. Y esto es un detalle, además de ser interesante, es curioso y nos pone a pensar, pues pudiera estar hablando de un hombre que era judío, un hombre hebreo, pero también aplica a un hombre dentro de las ramas injertadas al olivo, como se menciona en el libro de la carta a los romanos, cuando Pablo les exhorta a los cristianos gentiles a no jactarse de la salvación y no menospreciar al pueblo judío, al pueblo hebreo, porque él también era israelita, así que él hace mención de las ramas injertadas al olivo, que es el pueblo gentil. El que lee o el que me está escuchando, que entienda. Y en ningún momento del relato se le reprocha al hombre rico por su riqueza, ni tampoco por no haber asistido al mendigo Lázaro. Sin embargo, sí se le señala el no aplicar la escritura a su vida, no aplicar la palabra de Dios a su vida.
Cuando Abraham le dice que a Moisés, entiéndase, la ley, la Torá, y a los profetas, entiéndase, la Taná, los Ketubín, a Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, le estaba diciendo, tú tienes las escrituras. Ellos tienen las escrituras. ¿Por qué le estaba diciendo eso Abraham al rico? Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y luego de dar todos esos relatos, Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en otras palabras, si no escucha la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que aquí lo que está reprochando es el hecho de que conocía las escrituras. Sin embargo, no le importó en lo absoluto que tuviera las escrituras y que simplemente ignorara todo y siguiera viviendo su vida con todos los placeres que él tenía porque era rico. Así que al hombre rico no le importaba el bienestar del prójimo. ¿Por qué digo que no le importaba? Porque se menciona de que estaba echado a la puerta del rico. Estaba lleno de llagas y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Así que tenemos a este hombre que no le importaba el bienestar del prójimo. Esto me hace llevar a la historia de Jacob y Esaú, donde a Esaú no le importaba lo de los demás, simplemente se importaba él mismo. Él procuraba satisfacer su deseo carnal, su vientre, lo que él quería, lo quería ahora. Esto me suena a los que quieren estar predicando el reino ahora, Kingdom Now. Pero tenemos a este hombre que no le importa el bienestar de nadie, solo el suyo propio. No le importaba obedecer la palabra que era dada por Moisés y por los profetas. No había en él misericordia. Dice el profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El hombre rico solo se ocupó de cuidar de sus bienes y también disfrutar de ellos con toda esplendidez. Hágase la película, porque tal vez lo que puedan idearse como película, tal vez se quede corto a lo que ese hombre hacía, porque para hacer banquetes cada día con esplendidez era una opulencia en extremo. Así que, ¿cuál es el problema con todo esto? El problema estriba en que a este hombre rico no le importó la escritura, no le importó la palabra de Dios. Sin embargo, de repente, al ver el lugar en que se encontraba él y el dolor, sufrimiento, tormento extremo que estaba sintiendo, porque dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que tenemos aquí a este hombre sufriendo con dolor. Cerró sus ojos a la existencia, a la vida terrenal, y abrió sus ojos y se encontró en un lugar al cual tal vez por su mente ni pasaba
de que iba a estar el Hades, el infierno. Y él mismo, encontrándose así, comienza a decir que está atormentado en esta llama, y por lo que está relatando Jesús, la sed era en extremo al punto que estaba pidiendo que mojara Lázaro la punta de su dedo en agua para que pudiera refrescar. O sea, a ese punto trata de mojar con agua tu dedo para poder. O sea, esa sed, esa ansiedad que tenía era extremo, en extremo. Así que él, fíjese en una cosa, él no quería salir de ese lugar a pesar que estaba atormentado. Y tú dirás, pero ¿por qué no quería salir? Sí, porque es que él se refirió a Abraham. Y él no le dijo a Abraham, Abraham, padre Abraham, sácame de aquí, de este lugar, porque yo estoy aquí. Yo no he hecho nada malo. Sácame de este lugar. Él no dijo eso. Él simplemente dijo, dile a Lázaro. O sea, su arrogancia y su prepotencia era de tal manera que aún estando en ese tormento, le estaba dando instrucciones a Abraham y conocía a Lázaro, porque le dijo a Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de dedo en agua para que se la pueda pasar en su boca, en su lengua, y pueda saciar esa sed, porque esa llama lo atormentaba. En otras palabras, me voy a quedar aquí, pero dile a él que venga aquí y me moje la lengua mía, dándole instrucciones a Abraham. ¿Cuántas personas, estando en la condición de muerte, o tal vez en una condición de enfermedad de muerte, siguen con la arrogancia, con la prepotencia, creyéndose que son algo, no siendo nada, simplemente polvo? Porque Dios dijo que somos polvo y al polvo vamos a ir. Así que tengo este hombre, creyéndose que puede mandar a Abraham, estando en su condición y en su situación, en su lugar, en el Gehenna, en el Hades, en el infierno, dándole instrucciones a Abraham, bañándose en llama, sufriendo. Aquí en Puerto Rico dice, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Parece que a este hombre no le estaba mortificando, le estaba doliendo. Sin embargo, no quería salir porque no le pidió a Abraham que lo sacara, simplemente que vinieran a donde él para que le mojaran su lengua con agua. Qué ignorante, qué ignorante. ¿Cuál de estos tres tipos de ignorantes era este hombre rico? El que desconocía, no creo, porque Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tiene. Me da la impresión que tenía una combinación de ignorancia porque no le importaba y porque no quería saber. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Encima de eso, este hombre procuró ser un evangelista del reino de Dios. ¿Y por qué un evangelista? Porque le dice a Abraham que vaya y envíe a la casa de su padre, del padre del rico, porque él tenía 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Creo que fue un poco tarde para eso, para advertir acerca de ese lugar al cual muchos no quieren escuchar, o no quieren creer, o no les importa creer, el infierno. Sin embargo, Jesús fue la persona quien más habló acerca del infierno en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que tenemos a este hombre
que bastante tarde se le hizo para querer evangelizar a sus hermanos. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable al Señor, querido amigo y amiga. Porque lo que estoy es evitando a que pases por la misma situación que pasó este rico. La salvación no es por obra, la salvación es por gracia. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero si ya que eres salvo por gracia, y aquí le hablo a la iglesia, y no tienes el más mínimo interés en hablarle a otros sobre el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, entonces debes preguntarte bien serio, bien seriamente, si realmente eres salvo. Porque el verso 10 de Efesios capítulo 2 termina diciendo que fuiste creado para buenas obras, que fueron hechas de antemano. Así que es un reto, es un challenge que te estoy dando en el día de hoy. Si tú dices que eres salvo, que fuiste predestinado para ser salvo, nunca te olvides de las 5 vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque este hombre creyó que estaba haciendo lo correcto y viviendo la vida correctamente. Sin embargo, la vivía según San él y no según las Escrituras. Sin embargo, Abraham le recuerda nuevamente de que tienen a la palabra de Dios, que los otros 5 hermanos también tienen a la palabra de Dios, que tienen a la Torá y tienen a la Taná, que tienen a la Biblia, a la Escritura, que a la Escritura deben escuchar y obedecer. El tema del infierno es uno que, lamentablemente, tengo que decirlo, a muchos les desagrada. Sin embargo, Jesús, como bien dije ahorita, Jesús fue la persona que más habló del infierno, más que cualquiera. Y lo hizo por alguna razón, para que no vayas a él. Dice en la Escritura que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cierta ocasión, en un pueblito del estado de Mississippi hubo un tornado, con mucha lluvia, con lluvias que arrasó un pequeño puente que había en una carretera que estaba estrecha, porque se la llevó la corriente de agua. Y un hombre vio lo que pasó, vio cuando el puente se desprendió e intentó advertir a los autos que venían por el lado de él, moviendo su brazo, haciendo señales con sus brazos. Tenía un pañuelo mojado porque estaba lloviendo mucho y él batía el pañuelo mojado para que lo vieran, para frenarlos, para parar de que no cayeran al barranco porque el puente se había caído. Consiguió una linterna pequeña, alumbrando también. Sin embargo, los carros no le hicieron caso. 5 de los autos que no hicieron caso al aviso cayeron al hoyo, cayeron al barranco y sus ocupantes murieron. En cierta ocasión, Jesús pasó por la ciudad de Gadara y se topó con unas personas o unos hombres, eran 2 endemoniados, gadarenos.
Jesús estaban en los sepulcros, porque vivían en los sepulcros. Y Jesús llega a ese lugar porque le era necesario, porque Él conoce la necesidad y sabe cuando la persona necesita ser libertada y ser libre en el nombre de Jesús. Y llega a ese lugar y los libera. Estos demonios, sabiendo y conociendo los tiempos, porque déjeme decirle, Satanás conoce la Escritura mejor que tú y que yo. Sabe el tiempo que le resta, sabe el tiempo que le queda. Los demonios saben el tiempo y el lugar al que van. Y estos demonios entraron en una conversación con Jesús y le dijeron: ¿por qué nos está atormentando? No es nuestro tiempo aún. Déjanos entrar a esos cerdos. Y Jesús le da permiso, le da autorización. Un hombre le dio autorización. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios encarnado. Y Él le dio autorización para que fueran a esos cerdos. Y esos cerdos, al no poder resistir el embate de esos demonios, cayeron por el barranco y murieron. El asunto con esta historia es que el pueblo, cuando vio eso, le pidieron a Jesús que se fuera del pueblo. Prefirieron al lechón antes que a Jesús. Prefirieron a los cerdos, prefirieron sus intereses económicos antes que a la palabra viviente, antes que a Jesús. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, simplemente se volvió. Hasta ese día tenían para poder ser salvo. Jesús simplemente se dio la vuelta y se fue. Que cuando escuches este mensaje no rechaces el llamado del Señor, porque no vaya a ser que Jesús dé la vuelta y se vaya. Cuando ocurrió el trágico hundimiento de ese famoso crucero llamado el transatlántico, el Titanic, varios barcos recibieron el aviso de auxilio. El primero fue el barco Monte del Templo, Temple Mount, pero estaba muy lejos. El barco que estaba más cerca del Titanic era el SS California, que estaba a unas 20 millas del lugar de donde estaban, 20 millas náuticas. Sus oficiales habían advertido varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro, porque le habían dado la advertencia de que había un iceberg que rondaba por las aguas. Advertencia que fueron totalmente ignoradas e incluso hasta recibieron esa tripulación del barco SS California. Recibieron insultos y le pidieron a la tripulación del SS California que lo dejaran tranquilo, que los dejaran en paz, porque ellos estaban bien. De parte del insumergible transatlántico Titanic. Al ver el capitán que sus advertencias eran ignoradas, que también estaban siendo objeto de insultos, y ese pesimismo y el pésimo trato por parte de la tripulación del Titanic, el capitán y la tripulación SS California simplemente determinaron apagar la radio y retirarse. La radio fue apagada tan solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara con el iceberg. El capitán del SS California se llamaba Stanley Lord. Lord, Señor. ¿Casualidad? No me parece. Curioso, ¿verdad? Estamos ondeando, iglesia, nuestros pañuelos
nuestras linternas para avisarles a otros, para advertirles del peligro de caer en el hoyo, no en el hoyo del barranco de una tierra, sino en el infierno mismo, en el Hades. Un hoyo que no tiene retorno, porque aquí en la historia Abraham le dijo: acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Y ahí es que entonces él se convierte en un evangelista, o se quiere convertir en un evangelista estando en el infierno, dándole instrucciones a Abraham de que vaya hacia la casa de su padre donde tenía 5 hermanos más. Iglesia, estamos ondeando los pañuelos, advirtiendo, estamos haciendo las señales de advertencia a este mundo que se está perdiendo sin fe, sin esperanza y sin Dios. O simplemente estamos recostados porque ya estamos salvos y una vez salvos pues no tenemos nada más que hacer. Y allá que el mundo se las arregle con Dios. Cuando el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Porque el que tiene un mandato no necesita un llamado, aunque todos están llamados a anunciar el evangelio del reino de los cielos. Iglesia, yo no me voy a cansar de decir lo mismo, de darle la advertencia tanto al hombre que no conoce al Señor, como también a la iglesia, de que tienen que ponerse a cuentas con Dios. En el Salmo 103, que lo mencioné también en otro video, dice que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que, como dice en la carta del apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, no te avergüences. Escucha lo que el apóstol Pablo le habló a los romanos. Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De modo que, iglesia, no te avergüences, no te rindas. Querido amigo y amiga, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sabes lo que va a acontecerte de aquí a 5 minutos. Nadie lo sabe, ni siquiera yo sé lo que me pueda acontecer de aquí a 5 minutos. Lo que sí yo estoy seguro es que estos ríos de agua viva que siento por mi ser solamente es producido por el Espíritu Santo, el que me da la garantía y el sello de que soy de Él. Pero hubo un momento en el cual fui confrontado por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que me llevó a una convicción de pecado, a sentir un profundo pesar por haber vivido a espaldas de Dios, tanto porque ignoraba, porque no me importaba
como que ignoraba porque no quería saber, conociendo la Escritura. Pero la palabra que es como martillo que quebranta, pero que también es más dulce que la miel y que esta que destila del panal, provocó que en mí hubiese una convicción de pecado y hubiese un arrepentimiento que me llevó a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hechos capítulo 17, verso 30 al 31 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y entonces va a producirle a ti en frutos de labios, que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que, querido amigo, si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable y aceptable al Señor para que vengas a los pies de Él. No esperes a que se te haga tarde. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén. Dios les bendiga.